Como el yin y el yang, a toda fuerza destructiva debe oponérsele una protectora. Y no hay elemento que represente más este concepto en el panteón de los gigantes de Toho que Mothra, la reina de los monstruos. Bautizada, como dije, como reina de los monstruos y oficialmente el kaiju más popular de todo Japón, Mothra es uno de los personajes más importantes del canon de Godzilla, llegando al nivel de tener sus propias películas protagónicas. Eso sin mencionar lo increíblemente afelpadita que está, ¡no manches! ¡Quiero abrazarla todo el día! Durante la retrospectiva de Godzilla pudimos ver algunos trazos de lo que hace a esta polilla gigante tan genial y adorada por los fans. Pero hoy me gustaría que nos sumerjamos más a fondo en sus orígenes, analizando su lado de la historia en las películas en las que ha aparecido. Y de paso, descubrir quién es realmente el papel antagónico de la reina de los monstruos. Y qué mejor lugar para comenzar que la historia que la vio nacer. Así es. Estoy hablando, por supuesto, de la novela escrita en conjunto por Takehiko Fukunaga, Shinichiro Nakamura y Yoshi Hotta, llamada Las Hadas Luminosas y Mothra. En la novela mencionada, las hadas titulares son más que una simple dupla, y el conflicto principal se enfoca más que nada en la inestabilidad política entre Japón y Roli Zika, una nación ficcional que viene siendo una mezcla entre Rusia y Estados Unidos de América. Al final, justo como en la película, Mothra ataca la capital de Roli Zika, que por cierto, se llama New York City. La sutileza es para gente aburrida. A Ishiro Honda debió parecerle una historia bastante fantástica, porque tras hacer una serie de películas no tan espectaculares de ciencia ficción, y Rodan, oh, no se preocupen, ya le tocará. El director centraría su vista en adaptar esta historia a su ya creciente canon de monstruos gigantes. De Mothra podemos cantar muchas proezas, pero la más notable a simple vista es cómo sirvió de influencia para prácticamente cómo sería el resto del cine de la era Showa. Además de ser una película más enfocada en una audiencia familiar, Mothra añadiría momentos de humor y comedia a la franquicia, así como un reforzamiento en los temas antinucleares y ambientalistas. Pero además de todo, sería una suerte de heroína, creando el arquetipo de lo que se convertiría Godzilla más adelante también. Algo que me parece fantástico de Mothra es su diseño y también el concepto que maneja. No solo es altamente colorida y, como ya hemos dicho, muy afelpadita, sino que el concepto de la transformación desde una larva a la crisálida y eventualmente a la mariposa o polilla es algo que me parece fantástico y muy original comparado con el resto de sus contrapartes. Además, las Shobijin, quienes eran ídolos de pop en ese momento, también agregan un elemento muy humano a la película, que en cierto modo hace que empatices mucho más con Mothra. Pero me estoy adelantando un poco. La historia va más o menos así. Tras un exitoso rescate de un naufragio en la isla Infant, los científicos se sorprenden de que los sobrevivientes no presentaban envenenamiento radioactivo, ya que la isla había sido receptora de pruebas de bombas nucleares por parte de la nación de Roli Zika. La sorpresa aumenta al enterarnos que las personas sobrevivieron gracias a un líquido rojo que los nativos de la isla les proporcionaron. Y a ver, ¿nativos de la isla? ¿Cómo es que seguían vivos y por qué no había récord de su existencia? Se crea entonces un equipo de expedición liderado por un magnate adinerado llamado Clark Nelson, Chuyo, un lingüista y antropólogo, y el Dr. Harada, un especialista en radiación. Entre los personajes también se incluyen dos reporteros. Uno que se llama Bulldog, Zenichiro Fukuda, que fue actuado por un comediante japonés bastante popular llamado Frankie Sakai, y la fotógrafa Michi Hanamura. Ellos van a ser en parte responsables de que nuestros héroes puedan lograr sus objetivos. Y tras encontrarse con las Shobijin, dos diminutas mujeres que se comunican principalmente por medio de la música, Nelson decide que finalmente ha encontrado las joyas de su corona para sus negocios turbios. Y sin que el resto del equipo pueda hacer algo al respecto, logra secuestrarlas y sacarlas de la isla. Si se fijan un poco, esta parte de la historia es bastante similar a la de King Kong, con la criatura siendo sacada de su hábitat con el propósito de usarla como curiosidad para ganar dinero. Solo que en esta ocasión, los personajes secuestrados son un poco más humanos, y son personas obligadas a trabajar para Nelson en contra de su voluntad y para único beneficio de su persona. Nuestros héroes no tardan en enterarse del crimen de su compañero, y cuando van a confrontarlo, logran tener una conversación con las gemelas cantarinas. Resulta que sus canciones son en realidad un llamado telepático a los habitantes de la isla, avisando en dónde están y por qué no se encuentran ahí. Pero además, también se lo están diciendo a Mothra.
Buena suerte sacándose esta melodía de la cabeza. De vuelta en la isla Infant, por fin conocemos a la criatura titular, quien sale de un huevo gigante y así emprende su ruta hacia Tokio, donde se encontraban las Shōbijin en esos momentos. Es una carrera contrarreloj para que nuestros héroes rescaten a las miniaturas cantarinas y se las devuelvan a Mothra antes de que destruya Tokio y New York City por completo. Normalmente pensaríamos que el antagonista aquí, como en muchas otras películas kaiju, es la misma Mothra. Después de todo, es ella la que se pone a despedazar la ciudad entera con sus alas. Pero el as que me estaba guardando bajo la manga, y la verdadera razón por la que me encanta tanto el cine de Ishiro Honda, es que estos monstruos no son más que repositorios de los temas y mensajes que su director quiere expresar. Y en este caso, el verdadero antagonista de esta película no es Mothra, ni tampoco Ghidorah, Batra o Godzilla. Ni siquiera es el Ghidorah Shiny. El verdadero archienemigo de Mothra es el capitalismo. ¿Recuerdan cómo les dije que Rolisica era una mezcla entre Rusia y Estados Unidos en la novela? Bueno, la película marca una diferencia bastante grande como adaptación al darle más protagonismo al personaje de Clark Nelson. Un magnate explícitamente capitalista cuyos motivos principales durante toda la película son los de obtener una ganancia mayor, a costas de cualquier otra persona que se le interponga. Para entender por qué Honda eligió un antagonista tan explícitamente concentrado en el capital, nos hace falta un poco de contexto histórico. Tras rendirse a las fuerzas aliadas, principalmente de Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos ocuparon Japón por completo, reestructurando su gobierno y una economía basada en el capitalismo colectivo. Este último hace énfasis en colaboración, pero siempre y cuando quede claro que los medios de producción van a ser privados. La ocupación de los Estados Unidos en Japón duraría hasta 1952, pero sus efectos terminarían afectando a la nación de manera permanente. Durante un periodo breve entre los 50s y los 60s, Japón disfrutó de lo que se llamó un milagro económico, en el que sus industrias se expandieron tan rápido que se convirtieron en competencia sólida de las demás potencias de primer mundo. Pero eso no significa que este crecimiento viniera sin altas consecuencias. Muchas zonas rurales fueron destruidas para la construcción de fábricas y miles de trabajadores sufrieron bajo el yugo de capitalistas con políticas casi inhumanas. La cultura del trabajo inculcada en el país creció de tal forma que incluso hoy en día afecta a su sociedad, con muchos ciudadanos muriendo como consecuencia. Con todas estas ansiedades, no había duda alguna que el entretenimiento japonés también tomaría nota de ello. Y Honda, además de su interés por las consecuencias de la bomba atómica, también tenía preocupaciones ambientalistas, las cuales, naturalmente, se cruzaban directamente con la manera en la que los empresarios tomaban su destrucción del medio ambiente como un problema que eventualmente se resolvería por cuenta propia. Es por eso que junto con su guionista, Shinichi Sekizawa, dejarían las tensiones políticas de la novela como algo secundario para concentrarse en lo que consideraban más importante: la explotación de labor de las Shōbijin, así como la intervención en el medio ambiente al sacarlas de su hábitat natural. A diferencia de la novela, en la película no se toma ni a Japón ni a Rolisica como naciones culpables de su destrucción, sino como víctimas de las consecuencias de la intervención de terceros, como en este caso lo fue Clark Nelson. Y si no me creen que el trabajo de Ishiro Honda tenía tintes anticapitalistas, tan solo basta con ver cómo se desarrolla la historia de su siguiente película, Godzilla contra King Kong, en la que una empresa farmacéutica utiliza la pelea titular como publicidad para sus ventas. Pero estos temas llegarían a su punto más fuerte en la secuela de estas dos películas, en la primera que vería a Mothra enfrentándose contra su opuesto, el rey de los monstruos. Pero esa es una historia para otro día. La historia de Mothra fue concebida en una época de muchos cambios sociales y económicos de Japón, así que es entendible que temáticamente se centrara en hacer crítica a la herencia que les había dejado la ocupación de los Estados Unidos tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Un elemento que separa a Mothra de todos los kaiju en el bestiario de Ishiro Honda es que no es una criatura maligna ni tampoco un aliado completamente de la humanidad. Es más bien la fuerza de la naturaleza respondiendo al uso irresponsable de sus recursos, pero que también puede ser aplacada si trabajamos juntos en recuperar su equilibrio. Y como en Godzilla, las armas de los ejércitos son completamente inútiles. Combatir a esta criatura es una misión imposible que solo provocará las muertes de civiles inocentes, así como soldados también. En cambio, la historia de Mothra concluye con una resolución que involucra la cooperación y entendimiento entre ella y los humanos. En vez de ser destruida,
Tanto New York City como Tokio aprenden a respetar lo que ella representa, y terminamos con un compromiso de que las cosas aún pueden mejorar. El uso de Mothra como símbolo de espiritualidad, naturaleza o anticapitalismo no se detendría con esta película. Y hablando de espiritualidad, Ishiro Honda juega brevemente con tonos de cristianismo en la manera en la que retrata a este monstruo, tratándola como si fuera una suerte de diosa. En mi opinión personal, estos temas son un tanto superficiales comparados con lo que mencioné anteriormente, pero pensé que era importante mencionarlos también. Y eso es algo que me encanta de los kaiju, el potencial que tienen para ser mucho más que un simple espectáculo de destrucción. Así es como Mothra pasaría por varias transformaciones a través de varias generaciones, tanto literal como figuradamente. Eso sí, nunca deja de verse afelpadita y adorable. Acompáñenme en esta nueva aventura, revisitando las películas en las que Mothra es protagonista o coprotagonista. La próxima vez pasamos de explotación laboral a la destrucción de una reserva con las excusas de progreso y entretenimiento. Espero verles la próxima vez cuando nos adentremos en el mundo de Mothra contra Godzilla. Una de las consecuencias del boom económico que recibió Japón tras la instauración del capitalismo como sistema económico por la ocupación norteamericana fue un crecimiento explosivo de la población, llevando a una densidad crítica de esta, así como la necesidad de conseguir más espacio para las industrias que estaban naciendo. Como en otras islas y zonas costeras, comenzaron a proliferar obras de reclamación de tierra en contra del mar. Pero a diferencia de las regulaciones que se tienen para este tipo de proyectos de construcción hoy en día, que se siguen evadiendo en ciertos aspectos de todos modos, el impacto ecológico de estas obras no era prioridad para los magnates que ansiaban la construcción de nuevas fábricas y complejos de domicilio para el abuso de caseros y otras empresas. Como mencionamos en el video anterior, esta crisis ecológica informaría mucho del entretenimiento de Japón, y las películas de monitos gigantes no fueron la excepción. Tras un terrible ciclón, aparece en las playas de los pescadores un huevo gigante. Perplejos por el súbito acontecimiento, los pescadores tratan de ponerse de acuerdo en qué hacer con el monolito recién llegado, cuando de pronto llega Kumamaya a la escena, quien representa una compañía llamada Happy Enterprises. Les dije que la sutileza era para gente aburrida. Creo que es obvio a estas alturas que este huevo es de Mothra, pero es curioso que a ninguno de los empresarios en esta película les interese qué hay dentro del mismo. Este señor, reclamando que recién su compañía había comprado la playa donde se encontraba el huevo, se apresura a correr a todo aquel que sea ajeno a su propiedad, incluyendo a los científicos que quieren estudiarlo, con el pretexto de que el misterio de la naturaleza del huevo servirá como una gran atracción. Como dije, no podrá ser estudiado por los científicos. De hecho, nadie que no tenga que ver con Happy Enterprises tiene derecho a aproximarse a este interesante objeto. Mientras tanto, en otro terreno en el que un terrateniente quiere construir una fábrica, adivinaron, tierra que se ganó al mar por medio de proyectos de reclamación, comienza a surgir la amenaza de actividad radioactiva. El empresario, temiendo que esto genere mala publicidad y problemas legales para su construcción, intenta desesperadamente ocultar la verdad, lo cual, por supuesto, termina arruinándolo por completo. Así es, Godzilla estaba enterrado debajo de todo ese escombro y material, y ahora que ha despertado, desorientado tras su humillación contra King Kong, comienza a destruir toda la zona costera. Si creían que los temas anticapitalistas en Mothra eran demasiado obvios, esta película los maneja con la sutileza de aventarte un bloque de concreto a la cara. ¿Y saben algo? Esto es algo que me encanta. No se puede ser demasiado sutil en estos días con la miseria que provoca el sistema actual. Pero al igual que su película predecesora, Mothra contra Godzilla no duda en confiar en la esperanza y el espíritu humano del perdón. En esta película, Mothra se consuma como la heroína principal de la era Showa, aunque con cada película iría apareciendo menos y menos. Pero además, con una compasión digna de personajes como Superman. Podemos ver esta disposición primero con las Shobijin, aún interpretadas por el dúo cantante de pop de la primera película. Intentan hablar directamente con Kumayama y su jefe, el director de Happy Enterprises, Jiro Torahata. Pero como buenos magnates, su primera reacción al ver a dos mujeres diminutas no es de espanto o extrañeza, sino una carrera para intentar atraparlas para usarlas como una atracción en su planeado parque alrededor del huevo gigante.
claramente no aprendieron del último adinerado arrogante que intentó hacer eso. Tras ver la destrucción provocada por Godzilla, una fuerza de la naturaleza claramente despertada por la irresponsabilidad de estos industrialistas, los reporteros protagonistas Ichiro y Junko tratan de convencer a las Shobijin y a Mothra de que ayuden a la humanidad. Al principio, ni los habitantes de la isla ni las mismas Shobijin consideran ayudar a los humanos. Después de todo, vieron directamente de lo que los empresarios son capaces, además de que no quisieron devolverle su huevo a Mothra. Encima de todo, a pesar del avance de Godzilla, Kumayama y Torahata comienzan la construcción de su parque de diversiones de todos modos, insistiendo que el problema no les concierne. Pero eventualmente, Junko convence a Mothra con un discurso apelando al potencial de la bondad de la humanidad. Una humanidad que tiene la capacidad de aprender de sus errores. A pesar de tener una visión negativa de los sistemas que rodeaban a Japón en ese entonces, Ishiro Honda prevaleció como un director humanitario. Sin embargo, si he de quejarme de algo, es que, aunque me gusta esta perspectiva, es muy fácil utilizarla como argumento de que el problema no es el sistema y solo se trata de estos dos villanos en particular, lo cual por supuesto no es el caso. Para fortuna de las pobres almas que tuvieron que aguantar mi análisis anterior de la película, me alegra decirles que las peleas de Mothra contra Godzilla son fantásticas. El hecho que tengamos una polilla gigante peleando con un lagartoso nos permite una dinámica completamente distinta a la que tuvo con King Kong. Mientras que King Kong peleaba con Godzilla a su mismo nivel, dos hombres dentro de un pesado traje, Mothra era una combinación entre animación stop motion y muñecos mecatrónicos, lo que permitía escenas de combate radicalmente distintas. Lo mismo aplica para las larvas gemelas, quienes al final también humillan a Godzilla. Ambas eran mecatrónicas a control remoto. Mothra utiliza sus alas para aventar a Godzilla, lo arrastra agarrándolo de la cola y hasta lo infecta con un veneno que parece haberlo debilitado. Y mencioné que durante todo este combate Mothra estaba toda ancianita y en sus últimos momentos de vida. Seguro, esta película empezaría con el meme de que ella siempre tiene que morir al final de sus películas, pero como cualquier otra figura mesiánica, eso significa que renacerá para continuar siendo la nueva protectora de la humanidad. Y hablando de eso, más les vale que la revivan en Kong contra Godzilla. Y es que eso es lo que para mí hace tan genial a Mothra en sus peleas contra Godzilla. Lejos de ser la más poderosa, los temas que maneja como criatura en el panteón Kaiju se relacionan más con el poder de su propia determinación. La historia de Mothra es la de superar la adversidad a pesar de que todo parezca perdido, incluso dando la cara ante la derrota certera. Y en el caso de esta película, también la de la cooperación entre hermanos para detener al enemigo. Las larvas de Mothra no matan a Godzilla, al final lo inmovilizan y de tanta resiliencia por parte de las larvas, Godzilla pierde el equilibrio y cae derrotado. Cuando la vi por primera vez, yo pensaba que esta película no era más que un refrito de la primera, con un Godzilla insertado. Pero analizándola ahora con más calma, veo que abraza sus temas de manera mucho más directa que la anterior, con el bono extra de que la pelea final es altamente entretenida y satisfactoria. Si van a ver una película de la era Showa que incluya a Mothra, esta es la que les voy a recomendar siempre sin chistar. Pero ya que mencionamos la existencia de otras eras, así como Godzilla tuvo que reinventarse para la era Heisei, Mothra también tuvo un renacimiento durante esta época. Empezando con esta película en la que repetimos la icónica batalla que tuvo con el Rey de los Monstruos. Solo que ahora Mothra debe enfrentarse también a un nuevo enemigo. Una suerte de anti-Mothra, mejor conocido como Batra. El diseño de Batra me agrada. A pesar de ser una versión oscura de Mothra, conserva patrones únicos en sus alas, lo cual lo vuelve distinto a muchos otros enemigos de Godzilla. Mothra también tendría un rediseño, y ahora está más afelpadita que nunca. También tendríamos nuevas actrices interpretando a las Shobijin, ahora conocidas como las Cosmos. Con tanta renovación, y tras el éxito en taquillas de Godzilla contra King Ghidorah, y por supuesto, teniendo en mente la gigantesca popularidad de la Reina de los Monstruos, era fácil predecir que Godzilla contra Mothra de los 90s sería la película más taquillera de Godzilla de todos los tiempos. Pero, ¿qué tal está la película? Para ser la batalla más exitosa económicamente de estos colosos, debe ser una historia grandiosa, ¿no? Bueno, la verdad es que por más que volví a verla y me puse a analizarla, me está costando mucho trabajo hablar de los temas o cosas interesantes sobre esta película. Verán, la trama no es más que un refrito de la original,
con la única diferencia de que ahora los kaiju titulares deben pelear contra Batra también. Como en Mothra contra Godzilla de los 60s, nuestra querida polilla es la verdadera protagonista de la película, pero a diferencia del original, sus personajes humanos casi no tienen presencia en la pantalla. Lo más memorable es una escena que tiene el protagonista en la que hace una imitación de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Temáticamente, la película también se confunde mucho. Quiere hablar de la avaricia con otro magnate que quiere usar el huevo de Mothra para sus propósitos nefarios, pero al final la verdadera culpa de que Batra se despierte la tiene una civilización que utilizaba mucha tecnología. En serio, la excusa para que Batra esté enojado con la humanidad es que han avanzado demasiado tecnológicamente y eso es lo que pone al planeta en peligro. En vez de, no sé, buscar las causas del por qué y cómo se daña al planeta como lo intentaría la original, esta película se va por la tangente. El resultado es un filme que intenta decirte algo, pero que al final termina siendo absolutamente vacío. De hecho, me ha costado tanto recordar la historia y temas de esta película, que en mi propia retrospectiva de Godzilla terminé describiendo la trama de Tokyo SOS en vez de esta. Es bastante genial ver las referencias a la primera película de Mothra. No voy a negar que las peleas están decentes, pero ahora que Mothra tiene más poderes en su arsenal, esta idea de luchar con la adversidad se termina perdiendo un poco. Eso sin mencionar la nula presencia que tiene Godzilla en su propia película. Goji no tiene nada que ver con el conflicto principal, de hecho, termina siendo un estorbo cuyo único propósito es el espectáculo de una pelea de 3. Es verdad que en los 60s tampoco tenía mucho que ver con la trama principal en teoría, pero en práctica su aparición en el lote de construcción de una fábrica tenía mucho más peso temático. Nada de esto importa realmente porque puedo entender por qué las audiencias japonesas disfrutarían de un antagonista más directo a Mothra que del Rey de los Monstruos. Y ese mismo público recibiría un regalo eventualmente en la forma de la trilogía Heisei de Mothra. Pero esa, díganlo conmigo gente, es una historia para otro día. Si me piden que compare estas dos películas, la verdad para mí la original siempre va a ser la superior, sin importar el éxito económico de esta nueva versión. Pero si a ustedes les gusta más esta película, me encantaría escuchar su opinión en los comentarios. Ahora, como saben, Mothra es la kaiju más popular de todos, así que era natural que apareciera en muchas otras películas más. Lamentablemente, la mayoría de estas apariciones no son más que cameos o momentos incidentales en los que era obligatorio que apareciera. Eso no quiere decir que no pueda mencionar cada una de estas apariciones de Mothra y mi breve opinión sobre ellas, pero claramente no podremos hablar a tantos rasgos como las películas que ya mencioné. De todos modos, si les interesa saber qué me parecieron los filmes que voy a mencionar a continuación, les recomiendo revisar la lista de reproducción de mi retrospectiva de Godzilla, que la tenemos aquí mismo en el canal. Y ahora que dejamos claro nuestras bases, es hora de la ronda relámpago de Kaiju. Esta película es importantísima para muchos fans, pues es la primera vez que los monstruos hacen equipo en vez de pelear entre ellos. Mothra y las Shobijin juegan un rol importante en lograr esta unión, convirtiendo a Godzilla y a Rodan por primera vez en los héroes que serían por el resto de la era Showa. Lástima que no le dejaran ser más que una larva. Eventualmente maduraría y sería nuestra polilla favorita de nuevo en Ebirah, el terror de las profundidades, en donde aparece literalmente menos de 5 minutos, pero no voy a dejar de incluirla porque incluso tan solo en un cameo logra patearle el trasero a Godzilla. La última aparición de Mothra en la era Showa sería una vez más en su forma larva, y no tienen idea de lo mucho que me decepcionó esto. Se supone que esta era la película en la que aparecerían todos los kaiju de Ishiro Honda. Mothra no tiene nada que hacer en esta película más que ser controlada por los aliens copiados de Astro Monstro. Digo, los Kilaaks. La neta, es trágico que acabara tan poco usada en esta generación. ¿Verdad que Mothra tampoco vuelve a aparecer en toda la era Heisei después de su pelea con Batra y Godzilla? Lo último que sabemos de la reina de los monstruos en esta era es que le avisa a las Cosmos que Space Godzilla existe. Increíble. Creado para Hello Kitty Land, sí, Hello Kitty Land, Monster Planet of Godzilla es una simulación en la que la audiencia presencia la batalla entre Godzilla, Rodan de Fuego y Mothra,
mientras que un avión de la JSDF intenta detenerlos. No hay introducción ni motivos para la pelea que presenciamos. Simplemente nos tocó verla por pura coincidencia. Lo más curioso de esta historia es el hecho de que los defensores de la Tierra estaban siendo apoyados por nadie más ni menos que la general Hello Kitty. Previo a la presentación principal, vemos a la actriz Megumi Odaka hablar con la general, preguntándole sobre lo que opina de esta batalla de kaijus. Y bueno, no me sorprende. Después de todo, se trata de una atracción dentro de un parque de Hello Kitty, pero eso no hace esta situación menos curiosa. Además del sonido surround y movimientos en los asientos, la atracción también utilizaba olores para incrementar la inmersión. Por ejemplo, si había fuego en alguna escena, en los asientos se podía sentir un olor similar al humo. Como esta era una atracción de los 90s, se utilizaron los trajes de la era Heisei. Notablemente, en vez del Rodan normal, tenemos al Rodan de fuego de Godzilla contra Mechagodzilla 2. Y en cuanto a la producción del corto, pues está bien hecho, y podría pasar como cualquier escena de las películas de Godzilla durante esta época. En Toho estaban tan orgullosos de esta producción que eventualmente sacaron el corto dentro de una colección especial de películas de Godzilla. Ok, aquí es donde las cosas mejoran un poco. Aunque la historia principal es realmente sobre las bajas de los soldados japoneses por la Segunda Guerra Mundial, con la imponente versión zombie de Godzilla, Mothra es parte de los protectores espirituales de la Tierra que salen a luchar contra esta abominación. Esta sería la única vez que el equilibrio de la naturaleza o el capitalismo no serían temas relacionados con su personaje. En su lugar, tomaría el rol de protectora destinada a defender a la humanidad por mera leyenda. Casi no incluyo esta película en la lista porque a pesar de que los cambios de los actores de la Mothra original son un lindo detalle, nuestra polilla favorita tiene muy poco impacto en la historia. Seguro, ella ayuda en la batalla final y tenemos toda esta subtrama de la diferencia generacional entre los personajes de Mothra del 61 y la juventud actual, pero nunca va más allá de una simple mención superficial. Encima de todo, esta película me decepcionó también como cinta sobre Mechagodzilla. Nada tiene sentido en esta película. Mothra aparece, patea traseros y luego muere. La verdad no se me ocurre nada más que decir. Lo siento, gente. Ah, bueno, aquí Mothra... ¡Ah, esperen! ¡Ni siquiera aparece! Claro. Excepto por esta aparición de las Shobijin en su versión de fantasía furra para adolescentes. ¡Yay! Esta es probablemente la aparición de Mothra que más le ha hecho justicia como personaje desde GMK. Lo de la relación simbiótica que tiene con Godzilla se ha explicado hasta morir, así que no me voy a molestar. Pero a mí lo que me parece genial es la manera en la que combate. A pesar de todas mis quejas hacia esta película, realmente creo que le pusieron mucho esfuerzo creativo a las peleas de la Reina de los Monstruos, y lo mismo con los demás. Fuera de eso, ¿sabían que Toho impuso una regla de que estaba prohibido que Mothra matara a seres humanos? A eso es a lo que yo llamo respeto por sus ideales. Y voy a perder la cabeza si no menciono esto, pero mis comentarios en el video anterior estaban repletos de gente obsesionada con la posible relación romántica entre Godzilla y Mothra. Y solo quiero decirles algo. ¿Por qué les importa tanto que se explique esto? Si la gente quiere shippearlos, como a cualquier otro personaje ficticio, lo van a terminar haciendo de todos modos, por más que ustedes chillen al respecto. Búsquense otro pasatiempo que no sea juzgar a los demás, por favor. Y con eso hemos cubierto exitosamente todas las apariciones de Mothra. No nos falta nada más. Absolutamente nada más. Oh, rayos. En 1990, Toho estaba organizando distintas ideas para continuar con la que en ese entonces era la nueva versión de Godzilla. Uno de sus planes más ambiciosos involucraba a Mothra y muchos otros kaiju del panteón del Rey de los Monstruos en sus películas individuales. Todas estas historias iban a estar conectadas a través del personaje de Miki, quien ya había aparecido en El Regreso de Godzilla y Godzilla contra Violante respectivamente. La primera de estas películas tendría a la Reina de los Monstruos como protagonista, y en esta historia nuestra heroína se habría enfrentado a Bagan.
Bagan por sí solo es un kaiju con un montón de historia detrás, al que no podría hacerle justicia en este video, así que tendremos que resumirlo un poco. Producto de una idea originada de los primeros borradores del guión de Regreso de Godzilla, Bagan es un kaiju que iba a protagonizar múltiples películas de la era Heisei, pero que nunca llegó a consolidarse. Eventualmente el monstruo logró hallar su lugar de descanso en el videojuego de Godzilla para Super Nintendo, pero esa es una historia para otro día. En su batalla contra Mothra, Bagan representa al protector de la naturaleza, despertando enfadado por la contaminación causada por los humanos. Mothra y su cría hacen equipo para derrotar a este monstruo, con Mothra sacrificándose en el proceso, y las Shojobin advirtiendo una vez más que si seguimos deforestando los bosques, Bagan eventualmente va a volver a aparecer. Al final de la película descubriríamos que la feroz batalla entre Mothra y Bagan serviría para que Godzilla se recargara nuevamente, listo para regresar a la pantalla grande en una secuela. Lamentablemente para el pobre de Bagan, el fracaso en la taquilla de Godzilla contra Violante mandó a los ejecutivos en un pánico que evitaría que aceptaran la creación de nuevos kaiju, prefiriendo regresar a algo más familiar y seguro, y por supuesto nostálgico, para no perder a la audiencia. Toho tomando la jugada segura sin arriesgarse sería algo recurrente durante la era Heisei. También pensaban que Mothra no era lo suficientemente popular para tener su propia película, pero Toho se comería sus propias palabras tras sacar Godzilla contra Mothra en cines. Esta película no solo sería altamente aclamada por los fans, sino que se convertiría en la película de Godzilla más taquillera de la compañía hasta el momento. Naturalmente, los ejecutivos vieron el potencial de la popularidad de este personaje con ojos verdes. We've got to have money. Y unos años después comenzó la producción de una película en la que Mothra tendría su papel protagónico. Hace miles de años, un titán aterrador vino a la Tierra para destruirla, Death Ghidorah. No confundir con King Ghidorah, por supuesto. Digo, imposible confundirlos. Sin embargo, Death Ghidorah no contaba con que una especie de polillas gigantes lograran detenerlo, sellándolo dentro del mismo planeta y salvando a todo ser vivo de un final atroz. Milenios más tarde, una compañía de construcción libera a Death Ghidorah por accidente, causando caos y destrucción en los bosques de Japón. Mientras tanto, Mothra, quien acaba de poner un huevo, se encuentra debilitada y en los últimos momentos de su vida, y todo parece indicar que no será suficiente para vencer a su oponente. Ahora las gemelas Elias, Laura y Mol deben apoyar a Mothra en su pelea contra el invasor, mientras evaden los ataques e interrupciones de su hermana malvada, Velvera. Ah, y unos niños también están ahí, supongo. Se supone que Rebirth of Mothra es un regreso triunfal para la polilla favorita de los niños, y aunque su historia tiene potencial como base para peleas interesantes, esta está demasiado esparcida como para generarme el impacto que me gustaría que hubiera tenido. En muchas reseñas van a escuchar que los niños protagonistas son lo peor de la película, que solo quitan tiempo importante a la historia y que sin ellos mejoraría bastante. Pero la realidad es que los problemas de este filme radican más en sus cimientos que en las capas superficiales de sus personajes humanos. No tiene nada de malo tener niños con problemas de niños como protagonistas. Les recuerdo que los 90s estaban infestados de este tipo de películas. El problema en realidad está en la ejecución que se le da a este tipo de historias. Para empezar, las gemelas en esta ocasión, con identidades separadas, tienen muy poca oportunidad para participar en la trama. El conflicto que tienen con Velvera suena interesante, pero en vez de que lo exploremos más a fondo, este queda relegado a una escena de persecución terriblemente ejecutada. Además, viniendo de un estudio que no se atrevía a experimentar con sus películas en estos tiempos, a Rebirth of Mothra le falta muchísima identidad única para poder sobresalir. A mi parecer, esta película sufre mucho por su asociación con las películas de la era Heisei de Godzilla. Si bien el hecho de tener una narrativa continua a través de sus secuelas era probablemente su elemento más fuerte, esto es precisamente lo que yo creo que perjudicó a sus futuras entregas. A diferencia de las películas de la era Showa y Millennium respectivamente, los kaiju de Toho de esta era eran súper formulaicos, y la estética visual entre sus películas era prácticamente indistinguible, algo así como las películas de Marvel en la actualidad. Esto afectó también a la trilogía de Mothra, y como veremos en algún futuro, claramente habían otros estudios que sabían que atreverse a experimentar con sus historias los llevarían mucho más allá que su competencia. Pero esa también es una historia para otro día. Sin embargo, no todo es perdición aquí.
hay varias cosas que me agradan de esta nueva rendición del personaje. Como siempre, Mothra debe sacrificarse para poder permitir que la vida más joven, en este caso su hijo Neo, pueda librar las batallas con nuevas ideas y experiencias, algo que conecta muy bien con la naturaleza infantil de estas películas. El diseño de Neo me gusta muchísimo, además de que sigue siendo tan afelpadito como su mamá. No solo eso, sino que mejoraría con el tiempo, agregándole mucha más variedad a su apariencia y sus distintas habilidades. Independientemente de mi opinión, Rebirth of Mothra fue un éxito rotundo en taquilla, abriendo las puertas al estudio para que produciera 2 secuelas más. Ha pasado un año después de que Neo se convirtió en la versión más poderosa de Mothra, y en las costas y océanos de la isla de Okinawa han empezado a aparecer extrañas criaturas, como estrellas de mar más grandes de lo normal y una extraña bola de pelos conocida como Gogo. Shiori y sus amigos se encuentran con esta criatura, lo que provoca que Velvera los persiga intentando robar su poder. Mientras tanto, la contaminación de la humanidad ha despertado a Dagara. Este monstruo solía ser un guardián de la humanidad, consumiendo los desechos para mantener el ecosistema libre de contaminación. Pero con lo peor que se han vuelto los desechos humanos y con lo más tóxicos que han estado, esto provoca que Dagara ataque a la costa sin control, produciendo además las extrañas estrellas de mar que vimos al inicio. Ahora Shiori y sus amigos, con la ayuda de las Elias, Laura y Mol, deben explorar las ruinas de una civilización perdida para buscar a una forma de calmar al monstruo, mientras que Neo intenta con todo lo posible por detenerlo. Esta película es un buen ejemplo sobre cómo usar a tus personajes infantiles de manera un poquito más efectiva. La interacción entre los dos secuaces de Velvera y los niños me recuerda mucho a las películas de travesuras de los 90 que ya había mencionado. Y aunque la comedia claramente esté escrita con una audiencia mucho más joven en mente, sí hubo momentos que me parecieron genuinamente divertidos, así como incluso emotivos. Lamentablemente, esta película se ve dañada por un ritmo demasiado lento y peleas que tardan demasiado en ponerse buenas también. La trilogía de Mothra sufre mucho al no poder darle a un protagonista al que es prácticamente imposible pelear físicamente con sus oponentes. Toma muy poco tiempo para que la audiencia se vea cansada de ver a los dos monstruos aventarse rayos láser sin cesar. Para cuando la película decida hacer algo creativo con su acción, ya estamos prácticamente en los últimos minutos. Dicho sea de paso, me encanta la idea de Mothra acuático. Más adelante veremos cómo Mothra poco a poco va ganando más poderes, al grado de que si enfrentáramos a Neo contra Godzilla, es altamente probable que Godzilla termine mordiendo el polvo. Y eso me parece genial. Ver a Neo transformarse desde su forma larva hasta lo que veremos más adelante se siente natural y satisfactorio, por más que algunas personas se quejen de que eso no tenga sentido. Afortunadamente, en 1998 nos traerían lo mejor que esta trilogía tiene por ofrecer, y en mi opinión, mi favorita de las tres. Mol, Laura y Velvera están peleando una vez más. Ahora la hermana malvada está en busca del poder de sus ancestros. Básicamente la Trifuerza era este universo en forma de espaditas que se convierten en espadotas. Sin embargo, su batalla es interrumpida por un asteroide que cae en la Tierra, trayendo dentro al mismísimo King Ghidorah. Esta versión del monstruo dorado tiene un propósito un poco distinto a sus encarnaciones anteriores. Ahora su misión es atrapar a todos los niños del mundo en una dimensión paralela para poder consumirlos después. Entre la conmoción, Laura y Velvera son capturadas por Ghidorah también. Para rescatar a sus hermanas y a los niños del mundo, Mol pide ayuda a un adolescente que ha logrado escapar de las garras de Ghidorah. Solo hay un pequeñito problema. El chico tiene ansiedad social y le cuesta relacionarse con el resto de sus amigos. Y veremos cómo le afecta esto por medio de su familia también. Mientras tanto, a Neo no le está yendo muy bien al enfrentarse a Ghidorah, al grado de que está por ser derrotado. Como último recurso, Mol se sacrifica para enviarlo al periodo Cretácico, donde Ghidorah aún no es tan poderoso como en el presente. En una increíble y ridícula secuencia de eventos, Mothra logra derrotar a Ghidorah, aventándola a un volcán, mientras que se encierra en un capullo por millones de años, solo para volver a despertar al mismo tiempo que Ghidorah en el presente. Eso fue productivo. La nueva forma de Mothra es majestuosa, aunque con alas definitivamente más grandes de lo necesario en mi opinión. Ahora Neo y Ghidorah tendrán una confrontación final en la que se decidirá el destino de la Tierra. Como pueden imaginarse por mi emoción al narrar esta película, me encanta lo que intentaron hacer con esta historia. Si bien los conceptos que mencioné no se desarrollan tan definidamente como me gustaría, es una base temática mucho más interesante que sus predecesores. La idea de que el niño solitario salve al día y aprenda a socializar no es algo nuevo, pero siento que encaja muy bien con los temas de hermandad y protección que a menudo acompañan a Mothra. Y por supuesto, tenemos a Neo en su forma más poderosa en esta película, con poderes de viajes en el tiempo y de ajustar la trama a su gusto para asegurarse
su victoria. Muchos dirán que esto es demasiado conveniente, y la verdad es que lo es, pero como había dicho antes, me parece una evolución bastante natural desde que lo vimos en su forma larva en la primera película. Personalmente, siento que la historia hubiera funcionado mucho mejor si el Kaiju antagonista fuera alguna creación nueva, o por lo menos algo distinto a Ghidorah. Pero estamos hablando de un estudio que era bastante conservador en cuanto a sus ideas en la década de los 90s. Esto no significa que no existieran propuestas que llevarían a esta película en direcciones distintas. Para empezar, al igual que con Mothra contra Bagan, la idea original era enfrentar al príncipe de los monstruos con un monstruo completamente nuevo. Más adelante, la historia cambiaría a enfocarse en una pelea entre Rodan y Mothra, lo cual hubiera sido genial porque... escuchen esto, en esta versión de la película, Mothra regresaría al Japón de la Edad Media para combatir contra Rodan. ¿Se imaginan lo genial que hubiera sido una película de Kaiju que ocurriera en otro periodo histórico? Lamentablemente, Toho decidió irse a lo seguro y eligió a King Ghidorah como el antagonista. Pero a pesar de ese inconveniente, Rebirth of Mothra 3 sigue siendo una de mis historias favoritas de nuestra polilla felpadita favorita. Mothra volvería a aparecer en múltiples películas de Godzilla más adelante, pero nunca volvería a tener un papel protagónico. Al menos, no hasta ahora. Supongo que podríamos contar sus apariciones en Tokyo SOS y Godzilla King of the Monsters como protagonismo, pero con excepción de la primera, que hace referencia a la película original, no veo razón para no decir lo mismo con otras películas que la incluyen como GMK. Mothra es el kaiju más popular de todos por una sencilla razón. Es la antítesis de Godzilla, la prueba de que la humanidad tiene salvación y que podemos poner nuestra propia esperanza en el futuro, siempre y cuando sepamos proteger a nuestro planeta de ahora en adelante. Es la imagen de una heroína, y héroe en el caso de su hijo, que tiene que enfrentar un montón de adversidades para poder salir victoriosa. A diferencia de Godzilla, la muerte amenaza a Mothra casi permanentemente, pero eso no significa que no pueda confiar su poder a generaciones futuras que sepan aprovechar e incrementar su potencial, justo como Neo lo hizo con esta trilogía. Es por esta y por mil razones más que Mothra se tiene ganado a pulso su título de la reina de los monstruos, y espero que podamos volver a verla en acción muy pronto. Hola chicos, aprovecho de enviarles un rápido saludo, esperando que estén teniendo un día maravilloso. Les agradezco mucho su infinita paciencia con esta retrospectiva. ¿Quién diría que eventualmente la terminaría? Espero haberle hecho justicia a uno de mis kaijus favoritos, y me muero de ganas por hablarles de más de estos personajes en el futuro. Gracias por ver este video, y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima!